Vamos a identificar de manera física esta parte de la fuente de alimentación. Recuerden que la fuente de alimentación va a trabajar cuando nosotros conectemos la clavija al tomacorriente. Aquí va a haber un circuito que va a empezar a trabajar y va a tener una salida que se le llama de standby y una de potencia. Entonces aquí nosotros observamos, aquí tenemos nuestra fuente de alimentación, tenemos nuestra clavija que va directamente a esta tarjeta y aquí es donde tenemos nuestra primera fuente, que es la fuente de standby. Está compuesta por un transformador de baja intensidad de corriente porque es pequeño. Está compuesto por unos diodos, que son unos diodos rectificadores, que van a convertir el voltaje de corriente alterna o voltaje de corriente directa, y a su vez ese voltaje va a activar este elemento que está aquí, que se le llama relevador, que básicamente es un interruptor electromecánico, es decir, que es un interruptor, un switch, que se va a activar por electromagnetismo a través de una bobina, y esa bobina que activa este switch es alimentada por esta fuente, pero es controlado por ese microcontrolador que más adelante vamos a ver. Entonces, cuando este switch se activa, entonces hace funcionar esta otra fuente, que sería ya la fuente de potencia. Ahora, ¿cómo la activa? Pues ya le da la alimentación a este transformador, y entonces este transformador va a recibir 120 voltios de corriente alterna, y entonces a su salida, estas son sus salidas, va a sacar un voltaje menor, pero sus salidas van a tener sistemas de protección. Así vamos a conocer a esto, que son sus sistemas de protección, que son los fusibles. Todos los fusibles van a ser sistemas de protección y ya van a tener sus conectores, que son los que van a enviar esa energía. Estos conectores ya van a enviar la energía hacia la tarjeta principal del equipo. Entonces estos conectores van aquí en estos cables, y estos cables, si se dan cuenta, ya al fondo se van a conectar justamente aquí. Como aquí llega voltaje de corriente alterna, aquí abajo va a tener unos diodos también que van a convertir el voltaje de corriente alterna, lo convierten a voltaje de corriente directa, y algunos voltajes se hacen pasar a través de estos elementos que son unos capacitores, que esos van a filtrar ese voltaje para poder alimentar a unos circuitos reguladores de voltaje, que serían estos. Y ya que el voltaje está regulado, entonces ya lo envían a los diferentes circuitos del equipo, a los diferentes elementos del equipo. Entonces vamos a empezar a identificar aquí el microcontrolador. En una explicación anterior ya vimos cómo es que trabaja y qué es lo que hace este circuito, y físicamente aquí lo tenemos. Este es el circuito microcontrolador. Voy a tratar de hacerte un acercamiento. Ahí lo tenemos, mira. Ese es el circuito microcontrolador. Ese es este circuito. Entonces, este es el responsable de controlar todas las funciones. Luego, si te das cuenta, este circuito microcontrolador tiene unas conexiones que van a estas terminales de aquí, a todas estas de aquí, a todas esas terminales. Ahí están esas terminales.
Ahora, esas terminales de conexión corresponden al display. Este de aquí, este display, es esto, es la pantallita que ustedes observan. O sea, obviamente aquí tiene el polarizado, pero ahí están sus conexiones. ¿De acuerdo? Luego, aquí en este diagrama vemos que tiene un controlador de display, pero aquí no lo tiene. Significa que el controlador de display está aquí internamente en el microcontrolador. Luego, aquí en el diagrama nos indican un amplificador de audio. Aquí la memoria, estamos viendo la memoria, aquí la memoria la tiene internamente también este. Entonces acá el amplificador de audio, fíjate cómo nos indican que el amplificador de audio está conectado a las bocinas. Entonces nosotros nos vamos aquí, en la parte de atrás está la conexión de las bocinas. Si nosotros hiciéramos el seguimiento de esas conexiones, nos vamos a dar cuenta que van acá, pero que estas van a llegar aquí, a este circuito que tenemos acá, miren, este. Así vas a identificar, en un equipo, así vas a identificar el amplificador de audio. Identificas la conexión de las bocinas y a donde lleguen, al circuito donde lleguen, ese va a ser el circuito amplificador de audio. Y una característica de esos circuitos es que están montados en una lámina, en un radiador de calor, que es esto, que se le llama disipador de calor. Como es de potencia, entonces se calienta. Para evitar que se sobrecaliente, está montado sobre una lámina de aluminio, que es el disipador de calor. Ahora, como esas superficies son porosas, si te das cuenta, ahí tiene como pintura blanca. No es pintura blanca, es una grasa de silicón, que se le llama grasa disipadora de calor. Entonces, como las superficies son porosas, se le aplica esa para acelerar la transferencia de temperatura del integrado a la lámina de disipadora de calor. Y entonces así identificamos nosotros un amplificador de audio. Puede ser un circuito integrado como este, o pueden ser unos transistores, que más adelante vamos a ver qué son esos transistores. Entonces ya identificamos, de acuerdo al diagrama explicado, ya identificamos fuente de alimentación, microcontrolador, display y amplificador de audio. Ahora, el sintonizador, la parte del sintonizador de radio, esa la vamos a encontrar en el siguiente circuito. Dame un segundo. Mira, aquí lo tenemos. ¿Cómo lo vas a identificar? Primeramente, porque ahí dice las conexiones de la antena. Ahí se alcanza a ver perfectamente que dice antena. Entonces son las conexiones de antena AM y antena FM. Entonces, este módulo va a ser el receptor de radio AM-FM. En ocasiones, este receptor o este módulo es parte de la tarjeta principal del equipo. O sea, no siempre va a venir por separado. En ocasiones viene integrado en la tarjeta. Luego nos indican el reproductor de CD. Aquí este equipo cuenta con ese sistema de reproductor de CD, que es un sistema de 3 discos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, es un mecanismo como tal. El mecanismo es esta estructura física que va a permitirnos manipular el disco para recuperar la información que tiene almacenada el disco. Y entonces, si me doy cuenta, va a tener un mecanismo donde van a estar los motores, donde va a estar el recuperador óptico. Aquí es donde se hace todo el proceso.
y va a tener unas tarjetas que van a estar detectando la posición del mecanismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el compartimiento de los discos, o sea, esto de acá, si esto está girando, no va a entrar la función de reproducir. Porque para que entre la función de reproducir, aquí tiene que haber un disco. Para que esto gire y entonces haga girar al disco y entonces se pueda reproducir. Pero mientras esto esté girando, como carrusel, así por eso le llaman de tipo carrusel, entonces mientras esto esté girando no va a ser posible activar la función de reproducción. Ajá. Si este compartimiento, que algunos le llaman charola, está fuera, tampoco se va a poder, por ejemplo, seleccionar otra canción. Si estaba yo en la 5, no voy a poder seleccionar la 7 porque esto está fuera. Entonces, este mecanismo tiene una sincronía y eso responde a un protocolo justamente con el microcontrolador. El microcontrolador tiene que saber la posición de este mecanismo para que cuando tú pongas ahí o presiones una orden, este micro determina si sí la puede hacer o no la puede hacer, de acuerdo a los sensores que tiene este mecanismo que determinan la posición. Y va a tener, por ejemplo, un motor que va a transferir a través de una banda de transmisión. Estas se llaman bandas de transmisión, no se llaman ligas. Estas son bandas de transmisión y son bandas especiales. Entonces, este motor va a transferir su movimiento a través de esta banda, por eso se llaman bandas de transmisión, a esta polea. Esta polea va a hacer girar un engrane. Este engrane va a hacer posible que este compartimiento donde se depositan los discos salga y entre. Y luego acá va a tener otros motores, acá va a tener otros motores que van a manipular el disco, o sea, lo van a hacer girar, van a estar controlando el movimiento del recuperador óptico para que se esté leyendo esa información que tiene el disco. ¿De acuerdo? Ahora, también tiene aquí las teclas de función y el receptor infrarrojo. Entonces, aquí, miren, el receptor infrarrojo lo vamos a determinar porque en todos los equipos el receptor infrarrojo nos los van a identificar con una letra. Déjame enfocarlo bien. Ahí se ve bien. Ahí se ve perfecta. Esa letra es una letra R. Esa letra R me indica el receptor infrarrojo que está aquí adentro. Ajá. Disculpen que esté moviendo tanto la cámara, pero ahora sí la estoy usando con la mano para poder mostrarles esto. Y entonces ya estas son las teclas. O sea, lo que tú ves por fuera son las teclas nada más, estas. Ajá. Esto es el control de volumen, pero este no tiene tope, o sea, gira todo el tiempo que tú le quieras estar girando. Y todas estas son las teclas, pero estas son las teclas. Estas son las que tú presionas, pero en realidad cuando tú presionas una tecla de este tipo, lo que estás haciendo, si me voy de este otro lado, y ahí te das cuenta que dice power. Esas dos terminales de conexión, esos dos puntos de soldadura que están arriba de donde dice power, que están en un círculo, en un par de círculos, esos dos puntos de soldadura son las terminales de conexión del interruptor que se activa cuando tú presionas de este lado la tecla de power. Entonces se activa ese interruptor de aquí a acá. Ajá.
Y obviamente las bocinas, bueno, pues las bocinas pueden ser de diferente tipo. Ajá. Aquí, por ejemplo, digo, te voy a mostrar una. Dame oportunidad. Porque algunos no conocen las bocinas, o sea, digo, nadie nace sabiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, acá, yo te puedo mostrar una bocina. Esto es una bocina que todos los equipos de audio tienen, que tiene su bocina de medios, y pueden ser medios graves, y su bocina de agudos o de frecuencias altas. Todos los equipos lo traen, ese tipo de bocina. Y obviamente van a tener en la parte trasera su conector y su cable para que se pueda conectar al equipo. Estas no son las bocinas de este equipo, pero son las que tengo a la mano para poderte mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la identificación física de las secciones de un equipo de audio.